¿Alguna vez has sentido el peso aplastante del silencio? No me refiero al silencio pacífico de una biblioteca o la tranquilidad de un amanecer. Me refiero a ese silencio cargado, pesado, que se cierne sobre ti como una tormenta a punto de estallar. Ese silencio que habla más fuerte que 1000 palabras y que puede reducirte a cenizas sin pronunciar una sola sílaba. Bienvenidos a otro episodio donde exploramos los rincones más oscuros de la psicología humana. Hoy vamos a desentrañar uno de los fenómenos más fascinantes y perturbadores de nuestro tiempo. Cómo el silencio, esa ausencia aparentemente inocente de sonido, se ha convertido en el arma de manipulación más sofisticada que existe. Durante los próximos 25 minutos, viajaremos a través de la historia, la psicología y la filosofía para comprender cómo los seres humanos hemos transformado algo tan natural como el silencio en una herramienta de poder devastadoramente efectiva. Prepárate para cuestionar todo lo que creías saber sobre la comunicación humana. Para entender cómo llegamos aquí, debemos remontarnos miles de años atrás. En las antiguas civilizaciones, el silencio ya era reconocido como una forma de autoridad. Los sabios de la antigua Grecia practicaban el silencio como una demostración de sabiduría superior. Pitágoras, el famoso matemático y filósofo, imponía 5 años de silencio absoluto a sus discípulos antes de considerarlos dignos de escuchar sus enseñanzas directas. Pero aquí hay algo crucial que debemos entender. Este silencio no era neutral. Era una forma de establecer jerarquía. El que tenía el poder de imponer silencio tenía control sobre la narrativa, sobre el tiempo, sobre la atención de los demás. En las cortes medievales, el silencio del rey era más temido que su ira. Cuando un monarca dejaba de responder a un cortesano, todos sabían que algo terrible estaba por suceder. El silencio se convertía en una sentencia de muerte social, y a veces literal. Los monjes budistas y cristianos adoptaron el silencio como una práctica espiritual, pero incluso en estos contextos aparentemente puros, existía una estructura de poder implícita. El abad que permanecía en silencio mientras un monje confesaba sus pecados no estaba simplemente escuchando, estaba ejerciendo una forma de control psicológico profundo. La historia nos enseña que el silencio nunca ha sido realmente silencioso. Siempre ha estado cargado de significado, de intención, de poder. Y es esta tradición milenaria la que sentó las bases para las formas modernas de manipulación silenciosa que veremos hoy en día. Ahora adentrémonos en la mente humana. ¿Por qué el silencio tiene un efecto tan poderoso sobre nosotros? La respuesta está en nuestra programación evolutiva más básica. Los seres humanos somos criaturas sociales por naturaleza. Nuestro cerebro está diseñado para buscar constantemente señales de los demás. Expresiones faciales, tonos de voz, gestos y, por supuesto, palabras. Cuando estas señales desaparecen súbitamente, nuestro sistema nervioso entra en estado de alerta máxima. El psicólogo Albert Mehrabian descubrió que solo el 7% de nuestra comunicación es verbal. El resto se compone de lenguaje corporal y tono de voz. Pero cuando alguien nos priva completamente de respuesta, eliminando ese 93% de comunicación no verbal que esperamos, nuestro cerebro entra en pánico. Este fenómeno se llama hambre de retroalimentación. Nuestro cerebro necesita confirmación constante de que nuestras acciones, palabras y emociones están siendo recibidas y procesadas por otros. Cuando esa confirmación desaparece, comenzamos a llenar el vacío con nuestras propias interpretaciones, casi siempre negativas. Piensa en la última vez que enviaste un mensaje importante y no recibiste respuesta. ¿Recuerdas cómo tu mente comenzó a crear historias? Está enojado conmigo. Dije algo malo. Ya no le importo. Esto no es paranoia. Es una respuesta neurológica normal a la privación de retroalimentación social. Los manipuladores entienden esto instintivamente. Saben que al retirar su presencia comunicativa, están forzando a su víctima a entrar en un estado de ansiedad, donde comenzará a buscar desesperadamente formas de restaurar la conexión. Y en esa desesperación,
la víctima se vuelve vulnerable a todo tipo de concesiones y comportamientos que normalmente jamás consideraría. Es por eso que el tratamiento silencioso es tan efectivo. No es solo la ausencia de palabras, es la activación deliberada de nuestros miedos más primitivos al abandono y al rechazo social. Ahora traslademos este conocimiento al mundo moderno. En las relaciones interpersonales de hoy, el silencio se ha refinado hasta convertirse en un arte de manipulación increíblemente sofisticado. Tomemos el fenómeno del ghosting o desaparición digital. Esta práctica, donde una persona simplemente deja de responder a todos los intentos de comunicación sin explicación alguna, es quizás la forma más pura de manipulación silenciosa en nuestra era digital. La persona que hace ghosting tiene control total sobre la narrativa, mientras que la víctima queda en un limbo emocional devastador. Pero el ghosting es solo la punta del iceberg. Existen formas mucho más sutiles y dañinas de usar el silencio como arma en las relaciones. Está el stonewalling o muro de piedra emocional, donde una persona se cierra completamente durante una discusión importante. No es que no puedan responder, es que eligen no hacerlo como una forma de castigo y control. La persona que recibe este tratamiento se encuentra hablando a una pared, sintiendo como si sus palabras, sus emociones, su misma existencia, no tuvieran valor alguno. Luego tenemos la técnica de respuestas monosilábicas. Bien, sí, no, tal vez. Estas respuestas técnicamente no son silencio, pero funcionan de la misma manera. Crean un vacío comunicativo que fuerza a la otra persona a llenar el espacio, a trabajar más duro, a exponer más de sí misma en un intento desesperado de generar una respuesta real. En el mundo profesional, hemos visto cómo el silencio se usa como una herramienta de poder en las reuniones. El jefe que escucha una propuesta en silencio absoluto, sin dar pistas sobre su reacción, está usando esa incertidumbre para mantener el control psicológico sobre sus empleados. Las redes sociales han amplificado estas dinámicas hasta niveles antes inimaginables. La falta de me gusta en una publicación, la ausencia de respuesta a un comentario, el ser dejado en visto, en WhatsApp, todas estas son formas modernas de castigo silencioso que pueden causar ansiedad real y duradera. Lo más perturbador de todo esto es que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de que estamos participando en estas dinámicas. Hemos normalizado el uso del silencio como una forma de expresar desaprobación, de castigar, de controlar, sin considerar el impacto psicológico devastador que puede tener en otros. Para entender verdaderamente el poder del silencio como herramienta de manipulación, necesitamos adentrarnos en lo que sucede en nuestro cerebro cuando somos sometidos a este tipo de tratamiento. Cuando experimentamos el silencio punitivo de otra persona, se activan las mismas áreas cerebrales que responden al dolor físico. La corteza cingulada anterior y la ínsula derecha, regiones asociadas con el procesamiento del dolor, se iluminan en los escáneres cerebrales de personas que están experimentando rechazo social o aislamiento. Esto significa que cuando alguien nos da el tratamiento silencioso, nuestro cerebro literalmente interpreta esta experiencia como dolor físico. No es solo una metáfora cuando decimos que el silencio duele. Es una realidad neurológica. Pero hay más. El silencio prolongado activa también nuestro sistema de amenaza primitivo, la amígdala, que desencadena la respuesta de lucha, huida o congelamiento. Sin embargo, en situaciones de manipulación silenciosa, ninguna de estas opciones es realmente viable. No podemos luchar contra el silencio. No podemos huir de él porque está en la persona que nos importa, y congelarnos solo empeora la situación. Esta trampa neurológica es lo que hace que el silencio sea tan efectivo como herramienta de control. Coloca a la víctima en un estado de estrés crónico donde su sistema nervioso está constantemente activado, buscando una resolución que puede no llegar nunca. Los estudios de neuroimagen también han revelado algo fascinante. Cuando estamos desesperados por una respuesta de alguien que nos está dando el tratamiento silencioso, nuestro cerebro aumenta la producción de dopamina,
el neurotransmisor asociado con la anticipación de recompensas. Esto crea un ciclo adictivo, donde la ausencia de respuesta paradójicamente nos hace desear más intensamente la atención de la persona que nos está manipulando. Es el mismo mecanismo que hace que las máquinas tragamonedas sean tan adictivas, la recompensa intermitente e impredecible. Cuando finalmente recibimos una respuesta después de un periodo de silencio, la liberación de dopamina es tan intensa que refuerza todo el patrón, haciéndonos más susceptibles a futuras manipulaciones del mismo tipo. Los manipuladores expertos, aunque puede que no conozcan la neurociencia detrás de sus acciones, han aprendido a explotar estos mecanismos cerebrales instintivamente. Saben exactamente cuándo retirar su atención y cuándo darla de vuelta para maximizar su control sobre otros. Hasta ahora hemos hablado del silencio en contextos interpersonales, pero su uso como herramienta de manipulación se extiende mucho más allá de las relaciones personales. A nivel sistémico, el silencio se ha convertido en una de las formas más efectivas de control social y político. En los medios de comunicación, lo que no se dice es tan importante como lo que se dice. El silencio editorial, la omisión de ciertas noticias, la falta de cobertura de eventos específicos, todo esto constituye una forma de manipulación masiva. Cuando los medios eligen ignorar una historia, no están siendo neutrales, están tomando una posición activa al negar a esa historia el oxígeno de la atención pública. En el mundo corporativo, las empresas han perfeccionado el arte del silencio estratégico. Cuando surge una controversia, muchas organizaciones optan por el silencio total, esperando que la historia desaparezca por sí sola. Este silencio no es pasivo. Es una estrategia calculada que a menudo resulta más efectiva que cualquier declaración pública. Los gobiernos también utilizan el silencio como una herramienta de control. La censura no siempre es ruidosa y obvia. A menudo es silenciosa e invisible. Cuando las autoridades simplemente no responden a solicitudes de información, cuando ignoran protestas, cuando se niegan a reconocer ciertos problemas, están usando el silencio como una forma de poder. En el ámbito educativo, hemos visto cómo el silencio puede ser usado para marginalizar voces y perspectivas. Cuando ciertos temas simplemente no se discuten en las aulas, cuando ciertas preguntas son ignoradas, cuando ciertos grupos son sistemáticamente excluidos de las conversaciones académicas, el silencio se convierte en una herramienta de opresión intelectual. Lo más insidioso de estas formas sistemáticas de silencio es que son muy difíciles de combatir. ¿Cómo protestas contra algo que no está ahí? ¿Cómo señalas la ausencia de algo? ¿Cómo demuestras que algo está siendo deliberadamente ignorado? Esta es la genialidad maligna del silencio como herramienta de manipulación sistemática. Su misma invisibilidad lo hace prácticamente inmune a la crítica directa. Y mientras más se normaliza, más poderoso se vuelve. Ahora que entendemos la profundidad y sofisticación del silencio como herramienta de manipulación, la pregunta crucial es, ¿cómo podemos protegernos? ¿Cómo podemos reconocer cuando estamos siendo manipulados y qué podemos hacer al respecto? El primer paso es desarrollar conciencia. Aprende a reconocer los patrones. El silencio manipulativo rara vez es accidental o espontáneo. Generalmente sigue ciertos desencadenantes. Después de que has expresado una necesidad, después de que has cuestionado algo, después de que has establecido un límite. Si notas que alguien consistentemente se vuelve silencioso cuando surgen ciertos temas o situaciones, es probable que estés viendo manipulación en acción. Segundo, comprende tus propias vulnerabilidades. Todos tenemos puntos ciegos emocionales que nos hacen más susceptibles a ciertos tipos de manipulación. Algunas personas son especialmente vulnerables al abandono, otras al rechazo, otras a la desaprobación. Conocer tus propias vulnerabilidades te ayuda a reconocer cuando están siendo explotadas. Tercero, aprende a sentirte cómodo con la incertidumbre. Los manipuladores silenciosos explotan nuestra necesidad de cierre, de respuestas, de resolución. Cuando aprendemos a tolerar la ambigüedad y la incertidumbre,
perdemos mucho de nuestro poder sobre nosotros. Cuarto, establece límites claros sobre comunicación. Es perfectamente legítimo decir, necesito que me respondas dentro de un tiempo razonable, o no estoy dispuesto a tener conversaciones importantes con alguien que no está dispuesto a participar genuinamente. Estos límites no son exigencias irrazonables, son estándares básicos de respeto mutuo. Quinto, cultiva fuentes múltiples de validación y apoyo emocional. Los manipuladores silenciosos son más efectivos cuando eres dependiente de ellos para tu sentido de valor y pertenencia. Cuando tienes una red sólida de relaciones saludables, una sola persona no puede ejercer tanto control sobre tu bienestar emocional. Finalmente, y quizás más importante, aprende a usar tu propia voz. La mejor defensa contra la manipulación silenciosa es la comunicación directa y honesta. Di lo que observas, expresa cómo te afecta y establece claramente qué necesitas. No tienes que llenar el silencio de otros con tu propia ansiedad y especulación. El silencio, en su forma más pura, puede ser hermoso, sanador, profundo. Pero cuando se pervierte y se usa como herramienta de manipulación, se convierte en una de las armas psicológicas más devastadoras en el arsenal humano. Hemos viajado desde las cortes antiguas hasta las notificaciones de WhatsApp, desde la neurociencia hasta la política, para entender cómo algo tan simple como la ausencia de palabras puede ejercer un control tan profundo sobre nuestras vidas. La próxima vez que sientas el peso de un silencio cargado, recuerda, tienes el poder de no permitir que ese silencio te defina. Tienes el derecho a exigir comunicación real, a buscar claridad, a proteger tu propia paz mental. El silencio puede ser poderoso, pero tu voz lo es más. Si este video te ha hecho reflexionar, compártelo con alguien que crees que podría beneficiarse de esta perspectiva. Y dime en los comentarios, ¿has experimentado manipulación silenciosa? ¿Cómo la has enfrentado? Nos vemos en el próximo episodio, donde continuaremos explorando los aspectos más fascinantes y perturbadores de la psicología humana.